La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Y antes que nada nos vamos a Palma. Se ha derrumbado un restaurante en Playa de Palma en un momento en el que dentro había clientes y trabajadores en pleno servicio de cena y hay por lo menos un muerto. Allí está Juan Antonio Bauzá, última hora. ¿Qué tal? Buenas noches, ya que nos encontramos en la calle Cartago, primera línea de Playa de Palma, el número 36, donde la información oficial ahora que tenemos es que hay una persona fallecida, según nos han confirmado el personal sanitario, algunos atrapados. Se ha hundido el techo de una terraza de un bar, de una cafetería aquí en Playa de Palma, que consta de 2 plantas, planta baja y primer piso. Se ha hundido parte de ese techo, quedando gente atrapada. Hablan los servicios sanitarios de una decena de personas atrapadas, una persona fallecida. De momento es la única información de la que disponemos. Están trabajando los servicios sanitarios, vemos 4 camiones de bomberos, una decena de ambulancias, muchísima expectación entre vecinos, residentes y sobre todo familiares y conocidos de la gente que está atrapada. Siguen trabajando los bomberos ahora mismo para intentar sacar a algunas de las personas afectadas. El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha llegado hace unos 10 minutos a la zona. En el momento en el que estábamos haciendo esta conexión, Juan Antonio, Emergencias acaba de confirmar un segundo muerto en el derrumbe de este edificio y aseguran que los heridos son entre 12 y 14, heridos de diversa consideración. Cualquier novedad la contamos a lo largo de Hora 25. En la mesa del análisis esta noche, Raquel Ejerique. Raquel, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Fernando Garea, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y Daniel Bernabé, muy buenas noches. Buenas noches. Feijóo se abre a pactar con la extrema derecha italiana de Meloni. Lo ha dicho esta noche, a solo unas horas de que comience la campaña electoral para las elecciones europeas y cuando la candidata del PP europeo ya ha dicho que ella, von der Leyen, estaría dispuesta a pactar con los partidos de extrema derecha, digamos, aseaditos, los atlantistas, los que no estén en la órbita de Putin. Bueno, pues a punto de que empiece la campaña, como digo, esta medianoche, Feijóo hace nada ha dado una respuesta que puede condicionar estas 2 semanas que quedan hasta las elecciones. Estaba participando en un acto del Círculo de Economía, que es el lobby de los empresarios catalanes, y ahí el presidente del Círculo le ha preguntado con quién va a pactar el PP europeo. El Partido Popular Europeo va a ganar va a ser el partido más votado en las elecciones, como ya lo eran las pasadas, y tiene alternativas, ¿no? Puede que tenga alternativas. Tiene la alternativa un poco en la que el círculo se siente más cómodo, que es la tradicional, la que ha construido Europa hasta ahora, con socialistas, liberales y verdes, ¿no? Y hay la alternativa a lo mejor de hacer una alianza más a la derecha, donde está el PP español, que es muy determinante en el conjunto del PP europeo. Y en respuesta a esa pregunta clarísima, Feijóo ha hecho un recorrido por el estado de la política en distintos países europeos y termina hablando de Italia, del partido de Meloni. En Italia, yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Pero por no evadirme de la pregunta, que a lo mejor... nosotros dentro del planteamiento que tenemos en el Congreso que hemos hecho en Rumanía, nuestro planteamiento no es una alianza con la extrema derecha, tal como la hemos conocido en la anterior legislatura europea. Es lo que le puedo asegurar. Sí hemos visto que la señora Meloni, por ejemplo, votó a favor del pacto de inmigración. Sus colegas de otros países votaron en contra. También votó en contra la extrema izquierda. Pero encontramos en Italia que hay algunos condicionamientos que nos hacen ser más optimistas. Dice Feijóo, estaremos atentos al planteamiento de Meloni. No me parece homologable a otros partidos de extrema derecha. Bien, ¿quién es Giorgia Meloni? Esa mujer a cuyos planteamientos llama Feijóo a estar atentos. Meloni es la líder de Fratelli d'Italia, Hermanos de Italia, que es un partido nacido del posfascismo. Meloni es la señora que en un mitin de Vox se puso a gritar esto. Sí a la familia natural, no a los lobby LGBT. Sí a la identidad sexual, no a la ideología de género. Sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte. Sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista. Sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva. Sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales. Sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas. Y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo.
¡Viva Macarena Olona, presidente de Andalucía! Esta es la primera ministra italiana de la que Feijóo ha dicho esta noche. Yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia. Buenas noches, Enric. Hola, muy buenas noches. ¿Qué relevancia tienen estas palabras? Bueno, esto estaba escrito que iba a pasar. Esto estaba escrito. Es decir, que Meloni pasa a ser homologada por el Partido Popular Europeo como posible aliada después de las elecciones europeas. Mi impresión particular es que no solo va a ser Meloni, va a haber más. No será solo Meloni, pero en todo caso sí, Meloni será presentada como una extrema derecha asumible, una extrema derecha soft, que por las mañanas respeta las directrices de Bruselas y por las noches censura a Antonio Scurati. Antonio Scurati es el mejor biógrafo de Mussolini. Ha escrito unos libros maravillosos, una serie de 4 libros, de los cuales han publicado 3, que se han vendido centenares de miles de ejemplares desde España, entre ellos, en muchos países, y este hombre que hace un mes fue censurado por una radio y televisión pública italiana. Tenía que intervenir en un programa y se lo censuraron. Es decir, una extrema derecha soft que por la mañana obedece las directrices de la Comisión Europea, de Bruselas, y por la tarde crea mecanismos, digamos, que indiscutibles, ¿no? Esto es Giorgia Meloni y va a ser homologada como posible. Yo creo que el Partido Popular Europeo busca lo siguiente. Mi impresión es la siguiente. Es decir, la posibilidad de repetir la alianza actual. Los organismos ejecutivos europeos están gobernados sobre la base de una alianza de populares, socialdemócratas y liberales. Posiblemente esos 3 componentes seguirán sumando mayoría en el Parlamento Europeo. Busca repetir esta alianza, pero disponer de otra mayoría posible, en la cual pudiese sumar a Meloni y a otros, porque Meloni es el principio, habrá más, y entonces disponer de 2 barajas. Es un juego de 2 barajas, con lo cual el que tiene las 2 barajas es el que gana, porque tengo una mayoría, pero si me conviene puedo tener otra. Enrique. Me parece que esto es lo que se va a buscar. Buenas noches, Juliana. Buenas noches. Hoy lo hemos visto ya en el debate en el Europarlamento entre los aspirantes a ser presidentes de la Comisión Europea, todos apretando a von der Leyen para que explicara qué relación pretende tener con la extrema derecha. Nicolás Castellano. Sin candidato de la ultraderecha, pero hablando de ella en casi todo momento. En el enorme escenario montado para el debate, lo cierto es que los partidos radicales no han tenido voz, pero sí han condicionado los argumentos de progresistas, liberales o verdes que durante las casi 2 horas de debate han dejado en evidencia a von der Leyen. Our red lines have been clearly exposed, and this is no alliance, no arrangement with the extreme right. Smith del Grupo Socialista deja clara su línea roja para futuros apoyos a la presidenta de la Comisión, que no pacte nada con los partidos ultras. Lo mismo le exigía Gossi. Ursula von der Leyen is ready to open to the ECR, to Giorgia Meloni, to Eric Zemmour, to Vox. El liberal italiano, que también intentó sacar un compromiso de von der Leyen contra los pactos con los partidos que bordean el respeto a la democracia. Pero ella está encantada de pactar con Meloni, con la que dice trabaja muy bien y en sintonía por su europeísmo o su apoyo a Ucrania. En cuanto a la inmigración, sin los partidos xenófobos en la tarima, ha sido un debate más sosegado, en la que los progresistas han criticado a von der Leyen por sus pactos con países como Túnez, que violan los derechos de los refugiados a diario con dinero europeo, según el candidato socialista. Y en este contexto, una vez terminado ese debate en Bruselas, aquí en España, en Barcelona, es cuando Feijóo ha pronunciado las palabras que van a marcar el inicio de la campaña electoral. Yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece.
vamos a ver lo que les parece a los italianos. Joan Soles, corresponsal en Roma. Buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Quién es Meloni, la primera ministra italiana? Bueno, déjame decir que lo ha dicho muy bien el señor Feijóo, no tiene mucha información suficiente. Podemos ver quién es la primera ministra italiana recordando de dónde procede. Meloni procede del antiguo fascista Movimiento Social Italiano, después reconvertido en los partidos posfascistas Alleanza Nazionale y desde hace pocos años en Fratelli d'Italia. En numerosos actos fascistas a lo largo del año acuden siempre dirigentes del partido, de Fratelli d'Italia, por ejemplo el número 2 y presidente del Senado, La Russa. La señora Meloni no acude a estas celebraciones, sin embargo, recordemos ¿qué es lo que prometió en campaña electoral hace 2 años? Bloqueo naval con medios militares de barcazas de inmigrantes, reducción de la presión fiscal, impuesto especial a la banca, salida del sistema euro y regreso de Italia a la lira, reforma constitucional para otorgar al primer ministro poderes similares a los que tenía Mussolini, derogación de la reforma de las pensiones, salvar a Italia, mayor privatización de bienes y empresas públicas de la historia de la Italia democrática, en fin, etcétera. ¿Y de todo esto cuánto ha cumplido? Bien, la señora Meloni no ha hecho nada. Repito, no ha cumplido ninguna de estas promesas en el año y medio que lleva al frente de la presidencia del gobierno. Los italianos lo saben, lo sabe ella, y aquí, en su país, mantiene discursos públicos en el Parlamento, en declaraciones muy moderados, por conveniencia, porque sabe que sus conciudadanos, quienes le han votado, tienen muy presente aquel refrán italiano que dice: quien promete y no cumple, comete pecado. Por supuesto, Meloni espera cumplir en los 3 años que le quedan de legislatura, pues estas promesas, se supone, ¿no? Soles, gracias, buenas noches. A vosotros, buenas noches. Pues esta señora es de la que Feijóo ha dicho estaremos atentos al planteamiento de Meloni, no me parece homologable a otros partidos de extrema derecha, no me lo parece. Esto es lo que ha respondido Feijóo cuando le han preguntado por los posibles pactos con la ultraderecha. El PP es plenamente consciente del terremoto que estas palabras de Feijóo suponen en el inicio de la campaña electoral y, de hecho, a esta hora de la noche, la dirección del partido está intentando convencer a los periodistas de que este posicionamiento de Feijóo es casi una jugada maestra. Mariela Rubio, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Sí, aquí en la Fuente de Montjuïc, donde el PP en breve comenzará su pegada de carteles, cargos de la dirección nacional. Desde Génova a la propia candidata, Dolors Montserrat, se están esforzando en explicar en privado que Feijóo suscribe, como es lógico, lo dicho previamente por von der Leyen, y que no es el PP europeo quien se está acercando a la extrema derecha, sino que es Meloni la que se acerca al centro, que Meloni no es Le Pen, que no es euroescéptica, que fue ministra de Berlusconi y que firmó el pacto de la migración, uno que alabó Sánchez, dicen los populares. Añaden que, esto es lo que dicen desde la calle Génova, que el PP europeo no puede dejar pasar la oportunidad de abrir una brecha en el grupo de la extrema derecha y ganar fuerza ampliando su abanico de socios. Sostienen también que esto deja a los ultras, entre ellos a Santiago Abascal, sin discurso. Ya no podrá decir que el PP es ese partido que siempre termina pactando con el PSOE. En definitiva, Aimar, tú lo mencionabas, desde la dirección nacional insisten en que el movimiento es estratégico para el PP europeo. Estratégico, esto es lo que dice la dirección del partido. Pero, Mariela, hay sectores del PP que están expresando ya su perplejidad por semejante patinazo a unas horas de que empiece la campaña. Sí, voces que consideran un error haber sido tan contundente precisamente hoy y haber puesto tan en bandeja, es lo que dicen al PSOE, el discurso de que votar al PP es abrir las puertas de Bruselas a la extrema derecha. Dicen estos cuadros del partido que hacer una diferencia entre Meloni y Le Pen hoy en el arranque de la campaña quizás sea útil para el PP en otros países de Europa, pero que en España ese mensaje puede resultar contraproducente porque no se comprende. Sánchez, dicen, nos va a morder. Y esto ha capturado toda la atención de este arranque de la campaña aquí en Barcelona, en un mitin que Feijóo acaba de concluir hace pocos minutos con estas palabras. Nos dan lecciones de todo de lo que carece. De democracia. Nos dan lecciones de democracia y nos están cercenando nuestros derechos y libertades. Nos dan lecciones de gobernar y son incapaces de aprobar una sola ley ni las cuentas del Estado. Si estás cansada con tanto numerito, tu voto es la respuesta. Si crees que Pedro Sánchez considera que su esposa es una alta institución del Estado, también tu voto es la respuesta. Palabras de Feijóo hace unos minutos en Barcelona. Y el PSOE no se puede creer el regalo que le ha hecho Feijóo a punto de empezar la campaña electoral. Guillermo Lerma, buenas noches.
¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Sí, porque con sus declaraciones Feijóo está resolviendo una de las incógnitas que el PSOE plantea esta campaña electoral: si el PP apuesta por mantener el modelo de Europa que ha permitido salir de la crisis de Ucrania o de la pandemia con justicia social, o si apuesta por pactar con los ultrarreaccionarios que, como Vox o Milei, dice Sánchez, defienden recortar los servicios públicos y consideran la igualdad de oportunidades una aberración. Hace 10 años, Europa se tambaleó como consecuencia de las tijeras de los hombres de negro. Imaginaros si vuelven las tijeras de los hombres de negro acompañados de la motosierra de la ultraderecha. Por eso pido el voto y la confianza y pido el apoyo al Partido Socialista para que el 9 de junio lo que no retroceda sea Europa, sino esa coalición reaccionaria de Feijóo y de Abascal, de la ultraderecha y de la derecha. Sánchez, que junto a Zapatero, Teresa Rivera o Diana Morán ha apelado al espíritu del 23 de julio para frenar la llegada de la derecha y la ultraderecha al poder. Así que yo os digo una cosa: si nosotros el pasado 23 de julio votamos todos en masa para que hubiera 4 años más de gobierno de coalición progresista y para frenar al gobierno de coalición reaccionaria entre Feijóo y Abascal, hombre, si eso no lo quisimos para España, no lo queramos para Europa, y por tanto apoyemos al Partido Socialista y a Teresa Rivera el próximo 9 de junio. El presidente del gobierno, que azuza así el miedo contra la llegada a la ultraderecha, va a ser ese, Aimar, uno de los mensajes centrales de la campaña socialista. Lerma, gracias. Hasta luego. ¿Y Vox qué dice de esta puerta abierta que deja Feijóo a Meloni, hasta ahora socia de Vox? Josué Coello, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Pues Santiago Abascal se ha preguntado si Feijóo se ha mareado después de calificar de viraje esta posibilidad de pactar con Meloni. Para el líder de Vox, Feijóo no se va a atrever a pactar con la ultraderecha cuando vea, según ha dicho Abascal, que líderes ultranacionalistas están ahí dentro. Nos hemos enterado ahí por los periodistas que de repente Feijóo ha pegado un viraje que debe estar mareado. Abrazados al Partido Socialista, votando todo. Y de repente dice, no, están dispuestos a pactar con el otro grupo. Ya veremos si cuando vean los que estamos en el otro lado quieren pactar con nosotros. No os fiéis. Ahondando en esta reflexión, Abascal ha ido más, ha dicho que el PP no se va a atrever porque hay líderes como Orbán o la propia Meloni, a quien ha recordado el PP llamó loca. Dirán, no, es que está Orbán. ¿Y qué pasa con que esté Orbán? Orbán es un señor que, entre otras cosas, lo que ha hecho es defender las fronteras de Hungría. O dirán, no, porque está Giorgia Meloni. ¿Os acordáis cuando vino Giorgia Meloni a los mítines de Vox y hablaba con claridad, con contundencia, y decían los del PP, uff, ¿quién es esa loca? Pues mira, la primer ministro de Italia. Siguiendo con más puertas abiertas a pactar con la ultraderecha, Santiago Abascal también se ha acordado de Ursula von der Leyen. Ha dicho que es la muñidora de los pactos entre PSOE y PP en Europa y que con Vox no cuenten para hacerla presidenta de la Comisión. Claro, la señora esta von der Leyen, que de repente parece que también está dispuesta a tender la mano a nuestro lado, pues es la artífice del pacto de socialistas y populares en Bruselas. Por lo tanto, que no cuenten con nosotros. Von der Leyen no va a ser la presidenta de la Comisión de ninguna manera, con los votos de Vox. Y es que, Aimar, la estrategia de Vox en esta campaña pasa por dibujar al PSOE y al PP como lo mismo, los partidos, dice, de la Agenda 2030 o Vox. Coello, gracias, buenas noches. A vosotros. Son 15 segundos, pero redibujan el escenario. Yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Raquel Ejerique, tu análisis. Bueno, yo creo que Feijóo ha dicho una verdad, ¿no? Que es, no sé, no tengo información suficiente, no me lo parece. Y es curioso que un presidente que aspira a ser presidente de un gobierno y que al borde de unas elecciones europeas diga esto de una persona que está gobernando en Italia desde 2022, ¿no? Evidentemente, Giorgia Meloni ha tenido un acercamiento a posiciones de la Unión Europea que le han valido pues este espaldarazo, de alguna manera, tanto de von der Leyen como hoy, sorpresivamente para mí, por lo menos, porque es la pregunta que han intentado evitar, no solo en estas elecciones, en todas las elecciones anteriores, ¿no? El PP se ha dedicado a intentar esquivar una pregunta que es, ¿pactarás con la extrema derecha? Y resulta que aquí, a la primera de cambio, lo dice, ¿no? Bueno, Meloni
es una líder de un partido muy homologable a Vox en los temas del repliegue cultural, el repliegue nacional, la Italia para los italianos, las trabas al aborto. Ha aprobado una ley recientemente que permite antiabortistas estar en clínicas donde se aborta para, de alguna manera, presionar a las mujeres que deciden abortar. Ha defendido el legado de Mussolini, ha planteado centros de inmigrantes en Albania, dejarlos allí aparcados. ¿Qué le diferencia de Vox? Yo realmente no veo unas grandes diferencias en sus planteamientos LGTB, ni económicos, ni culturales, ni de ningún tipo, ¿no? Y me sorprende porque ayer mismo en el debate entre Rivera y Dolors Montserrat se hizo esta pregunta directa y Dolors Montserrat intentó evitarla porque justamente este es el marco que le conviene al PSOE y a la izquierda, ¿no? El marco que vuelve a ser el del 23J, o la ultraderecha, las derechas unificadas o el progresismo. Y sin reflexión previa, sin aviso previo, pues Feijóo ha colocado esa pelota, contaba Mariola, ¿no? que es una estrategia. Pues no sé qué ventajas le puede dar más allá de movilizar a la izquierda. Yo creo que esto lo puedes hacer si vas muy sobrado de votos. Esto lo puede hacer Díaz Ayuso, porque tiene una mayoría absoluta muy revalidable, según las encuestas a día de hoy. Y te puedes permitir no tener complejos en ese sentido y decirlo claramente, ¿no? Yo creo que las encuestas en Europa, bueno, evidentemente todas dan, menos el CIS, que el Partido Popular Europeo, sería el ganador en votos, pero estamos todavía muy lejos de saber con quién van a tener que pactar, ¿no? Y si esa gran coalición se puede repetir o no. Por eso me parece precipitado y no acabo de entender muy bien cuál es el mérito de colocar el marco ideológico que está deseando tu oponente y colocarlo gratis encima de la mesa en el primer momento. No eres la única que no lo entiende. Dentro del PP hay muchísima gente que se hace la misma pregunta que tú a esta hora. Garea, tu análisis. Bueno, yo creo que ya teníamos muy claro que Feijóo también se iba a cargar esta campaña electoral. La única duda que teníamos era en qué momento lo iba a hacer y resulta que se ha precipitado porque ha sido justo en el borde del inicio y nos sigue quedando la duda de si todavía la puede estropear más, como ha hecho en las anteriores, desde las generales del 23 de julio sobre todo. A mí también me parece lo más llamativo de lo que ha dicho Feijóo es esto de que le falta información. Yo creo que, aunque sea de las reuniones del Partido Popular Europeo, sí podría escuchar cuál es la posición oficial de sus socios en Europa. Y luego hace ese razonamiento que la verdad es que no es muy fácil de seguir lo que dice, porque se va de un lado luego al otro, pero en todo caso demuestra que Feijóo sigue teniendo un problema enquistado que no termina de resolver. Necesita los votos de Vox, es su rival en su espacio, al mismo tiempo compite en algunos argumentos, en algunos discursos, como ya hizo en las elecciones catalanas, y por otro lado se abre a pactar con la ultraderecha. Es decir, yo creo que a Feijóo le mata más que le engorda la ultraderecha por el momento y efectivamente, como escuchábamos antes, le da discurso al Partido Socialista. Es verdad que ahora tiene, digamos, dos atenuantes en esa estrategia política. Uno, que ya no está solo en Europa. Lo de hoy de Ursula von der Leyen, con lo que hemos hablado de bien en España y desde el gobierno de Pedro Sánchez de Ursula von der Leyen, resulta que también está en esto de pactar con la ultraderecha, según ha dicho hoy. Y luego lo otro que de alguna forma mitiga esa posición es que es verdad que Giorgia Meloni sí que ha conseguido un blanqueamiento en la Unión Europea en los últimos años. Recordemos el querida Giorgia de Pedro Sánchez cuando visitó Italia al poco de que ella fuera de primera ministra. En todo caso, desde el punto de vista de estrategia electoral, es obvio que le entrega el relato al Partido Socialista. Creo que lo del acto de Vox del fin de semana con los Milei, Le Pen, etcétera, creo que fue un regalo de Vox al Partido Socialista y un desastre para Núñez Feijóo, porque hay que tener en cuenta que estas elecciones europeas son complicadas siempre, porque tienen un problema, y es que es difícil movilizar a los electores, especialmente los partidos que estén en el gobierno, y además los electores siempre tienen la tentación de castigar al gobierno porque es gratis castigar. Aparentemente no se juega un gobierno de manera inmediata, pero en este caso está claro que Pedro Sánchez juega
la baza de la ultraderecha, el miedo a la derecha. Ayer en el debate en el Congreso fue recurrente ese argumento, lo está siendo en los mítines, y desde luego con este regalo de Feijóo lo tiene mucho más fácil para hacer ese relato electoral. Bernabé. Qué época tan desoladora y qué época tan desmemoriada, ¿no? A mí lo de Feijóo de hoy, estas declaraciones blanqueando a Meloni, me parecen desastrosas moralmente, pero muy significativas políticamente. Ya está, ya se han caído las barreras. Lo que los últimos años llevábamos intuyendo, ahora ya se hace público y notorio. Hay algunos ultras que son aceptables para nosotros. ¿Por qué son aceptables? Porque ese es el mensaje que lanza Feijóo, este es el mensaje que lanza gran parte de la derecha europea. Bueno, no porque se hayan moderado, no porque hayan renunciado a sus ideas, sino fundamentalmente, bueno, porque se han hecho presentables frente a la OTAN y frente a las grandes instituciones de la Unión Europea. Este ha sido el cambalache. Es un cambalache donde básicamente algunos ultras han dicho dejamos de molestar, no nos cuestionamos la Alianza Atlántica y dejamos de hablar de esto de las élites europeas y para adelante. Pero no se han moderado. Su programa sigue estando ahí, completamente latente y dispuesto a llevarse a cabo. Más allá de la táctica inmediata electoral, yo creo que esto resume la gran ruptura de proyecto de la derecha europea. Una derecha que se había tirado, y creo que es importante verlo en largo, durante varias décadas asumiendo el programa neoliberal. La gran recesión de 2008, la pandemia de 2020, destruyen ese modelo. Ya nadie en Europa acepta las condiciones del libre mercado caótico como se han estado aceptando en las últimas décadas. Tanto es así, esto es importante. Hace cosa de un mes, Mario Draghi, quien fue y es un tótem de la economía neoliberal, el antiguo gobernador del Banco Central Europeo, presenta el adelanto de un informe importantísimo, donde fundamentalmente pone encima de la mesa que se equivocaron con las políticas austericidas y que ahora, si la Unión Europea quiere sobrevivir en este espacio cambiante, en este tiempo cambiante en el que estamos, tiene que tener unas políticas fundamentalmente intervencionistas frente al bloque chino y al bloque americano. Lo decía tal y como lo estoy contando, con aprovechamiento de la economía de escala, con llevar adelante un sistema financiero propio para evitar que los capitales se vayan a Estados Unidos. Es decir, resulta que después de estas décadas la derecha se queda sin modelo económico y la Unión Europea se plantea, hay personalidades de la Unión Europea que plantean un nuevo realismo capitalista, de necesitamos más intervención. Frente a esta ruptura de modelo, ¿por qué se está apostando? Pues se puede estar apostando por una escapada hacia adelante, que es directamente el pactar con los ultras. No se sabe bien si porque se carece de modelo y porque se está subcontratando la mano dura, o bien porque se acabará aceptando este modelo de nueva intervención económica, que no tiene por qué significar una mayor justicia social, pero al lado de los ultras lo que se llevará adelante será una nueva Unión Europea donde evidentemente al final en este proceso no se van a moderar, sino que se va a radicalizar toda la derecha. Veremos un giro a la derecha notable. Claudi Pérez, director adjunto del País. Buenas noches, Claudi. Buenas noches, Aimar. Yo te llevo un año escuchando decir que una de las frases más relevantes de Feijóo de este último año la dijo en una entrevista de verano en el diario El Mundo, al final de la entrevista, dejando la puerta abierta a un pacto con Meloni. ¿Quién nos iba a decir, Claudi, que iba a confirmar esa puerta abierta, esa intención de hacer una distinción entre una extrema derecha aseada y la otra en la víspera del inicio de una campaña electoral? Es bastante curioso, ¿no?, que la abra de par en par en la víspera de la campaña y justamente hoy, que es el día en el que von der Leyen ha tratado de modular su discurso respecto a la ultraderecha. Hay que preguntarle algunas cosas a Feijóo, ¿no?, que nos explique en qué es presentable Giorgia Meloni, ¿no? Meloni es la de la Universidad de la Cruz. Meloni es la de poner plataformas pro vida en hospitales públicos para presionar a las mujeres para que no aborten. Meloni es la que ha sentado en el banquillo a los intelectuales críticos. Meloni es la que ha sacado las raíces cristianas en Italia para sembrar odio contra los migrantes y aún así no ha podido reducir los flujos de migrantes y ahora se los quiere llevar a Albania, es decir, fuera de la Unión Europea, ¿no? Esa es la Meloni con la que quiere pactar Feijóo. Ya lo intuíamos porque Feijóo ha pactado con Vox en España, ¿no? El único problema es que esto supone dinamitar 60 años de consensos en Europa,
de socialdemocracia, pactando con el centro-derecha y pactando con los liberales, y supone abrir una puerta a una inestabilidad muy grande. Para mí, las preguntas hoy son que nos explique el señor Feijóo en qué es presentable esta Meloni que he descrito, y que nos explique qué Europa quiere construir de la mano de esta lideresa fascistoide que es una nostálgica de Mussolini. En lo económico y en lo geopolítico, Meloni, la verdad es que no ha dado la nota, ¿no? Ha sido pro-OTAN, no ha hecho ataques contra la Unión Europea, ha estado claramente contra Rusia. En todo lo demás, pues en eso se le ve que quiere ser Thatcher, ¿no? Pero luego que recuerda poderosamente a Mussolini, ¿no? Esa mujer con sus camisas negras, ¿no? Con sus orígenes indisimulados e indiscutibles. Ella lo ha dicho muchas veces, que procede del movimiento social italiano, ¿no? Que es una posfascista, ¿no? Y ha hecho una reivindicación subterránea o no tan subterránea de Mussolini. Y esa es para mí la pregunta hoy para Feijóo, que explique en qué es presentable en todo eso que ha descrito Meloni, y que explique qué Europa vamos a tener si acabamos metiendo al zorro en el gallinero. Claudio, gracias, buenas noches. Gracias, Aymar, buenas noches. Guillermo Fernández, muy buenas. Hola, buenas noches. Profesor de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, experto en la extrema derecha europea. ¿El partido de Meloni, Fratelli d'Italia, es homologable a otros partidos de extrema derecha o no? Sí, yo creo que sí, absolutamente. Tanto desde el punto de vista ideológico y programático es homologable, y también lo es desde el punto de vista de las políticas públicas. Es decir, uno va al programa de Hermanos de Italia y al de Vox, por ejemplo, se parecen mucho. Y si uno va a las políticas públicas en Italia o en aquellos lugares de España donde Vox cogobierna con el Partido Popular, pues también son perfectamente homologables. Incluso se podría decir que las de Italia son más ambiciosas, puesto que, claro, digamos, es la fuerza mayoritaria, y en España Vox es, digamos, donde gobierna es una fuerza subalterna al PP, ¿no? Hay que pueda pensar, Meloni era una radical cuando estaba tratando de llegar al poder, pero el poder, digamos, centra a la gente. ¿Esto ha sucedido con Meloni en Italia? ¿Se ha centrado desde que es primera ministra? Yo francamente diría que no. Es decir, creo que lo único que ha pasado en Italia es que digamos que el centro derecha, la derecha, los democristianos y luego el berlusconismo, digamos, se ha hundido, y que ese puesto posicional o simbólico lo ha ocupado la extrema derecha, pero ocupa ese espacio simbólico, pero no para hacer las mismas políticas que el berlusconismo, y menos aún que la democracia cristiana, sino para hacer las políticas de la extrema derecha. Es decir, y por eso pasa en Italia que a veces se llama Meloni centro derecha, y es un poco confundente, pero se le llama centro derecha porque ocupa como ese espacio, pero realmente las políticas y las ideas de Meloni no son ideas de centro derecha. Lo que pasa que sí domina el espacio, digamos, su fuerza política domina el espacio desde el centro hasta efectivamente la extrema derecha. Y creo que ahí Feijóo simplemente, y el Partido Popular Europeo en general, bueno, actúan por oportunismo, porque efectivamente se han quedado sin compañero de viaje en Italia, o se han quedado sin fuerza de referencia en Italia, entonces están a la búsqueda de... Guillermo Fernández, profesor de Ciencia Política de la Carlos III, experto en extrema derecha europea. Gracias. Muchas gracias. Hora 25. 10:36 de la noche, 9:36 en Canarias, y volvemos a Palma con noticias cada vez más preocupantes. Ya son por lo menos 4 los muertos y al menos 27 los heridos en el derrumbe de un edificio en Playa de Palma. Bauzá, adelante. ¿Qué tal? Efectivamente, son los datos que nos acaban de confirmar fuentes policiales. Al menos 4 personas fallecidas y otras 27 heridas de difícil consideración después de que la terraza de un bar de copas que está en el primer piso de un inmueble ha colapsado, se ha venido abajo. El primer piso se ha desplomado y, de hecho, esa misma fuerza de derrumbe ha provocado que se hundiera hasta el sótano. Había dejado atrapadas a decenas de clientes y de trabajadores que se encontraban en el lugar. Se trata del Medusa Beach Club, está en primera línea de Playa de Palma. A esta hora hay multitud de vecinos, decenas de personas y de turistas que se encontraban en la zona. Desde la policía local ya nos han dicho también que siguen colaborando en labores de rescate. Han asegurado que la cifra de víctimas mortales se iría incrementando probablemente a medida que avance la noche. Algunos de los vecinos, como un propietario de una tienda cercana
una tienda de moda contigua al local, nos ha dicho literalmente que él salía del local, se ha caído todo entero, ha dicho es una pena. Otro vecino nos decía que ha sonado como una bomba. Muchos vecinos, muchos familiares, residentes pendientes, hemos podido ver diferentes imágenes, una de ellas la de un policía local rodeado por una veintena de personas, familiares de una de las personas atrapadas en el sótano. Les comunicaba literalmente: vuestro familiar acaba de nacer, estaba en una cavidad provocada por los escombros en el sótano, y dice, en el peor de los casos tendrá como mucho un brazo roto. Una noticia que evidentemente ha sido recibida por los familiares con aplausos y abrazos. Imágenes totalmente diferentes a la de familiares y conocidos de las personas fallecidas, de las que de momento desconocemos la identidad. La cifra es de 4, como decimos, al menos 4 y 27 heridos. Bauza, la zona del restaurante es especialmente turística, ¿cómo es? La zona de Playa de Palma básicamente es un núcleo turístico alemán. Estamos en primera línea, literal, o sea, estamos a 10 metros de la playa. De hecho, si me acercara y diera un par de pasos, escucharía romper las olas en la arena. Es la bahía de Palma, la zona de Playa de Palma, que conecta Palma con el municipio de Llucmajor, una zona turística, muy turística, donde sobre todo el mercado alemán es el protagonista, a diferencia, por ejemplo, de Magaluf, que es donde va el británico. Y para la época en la que nos encontramos, el mes de mayo, hay muchísimo turismo en la zona, sobre todo, como digo, insisto, alemán, y la verdad es que son muchos los turistas y también residentes que están aquí pendientes de conocer cuál es el alcance de este suceso, teniendo en cuenta que es una treintena, 27 en concreto, las personas heridas, entre ellos clientes, trabajadores. Algunos de ellos, nos decían los vecinos, turistas que estaban bailando en la primera planta, que se ha desplomado sobre la planta baja y de ahí al sótano. Por lo que te dicen, Bauza, las fuerzas de seguridad, oficial y extraoficialmente, ¿hay algún indicio claro de qué ha motivado ese derrumbe, de por qué se ha derrumbado esa primera planta? Nadie se atreve ahora mismo a hablar de ningún extremo. Hablan de colapso de la primera planta. Uno de los agentes de la policía local sí que nos había dicho que, pero esto justo cuando acabamos de llegar, al poco de ocurrir, que algún vecino le había comentado que había sido el local que estaba en reforma, pero ya te digo, no son más que especulaciones. Información es que ha colapsado la primera planta, que había gente arriba bailando, que ha caído sobre la planta baja y de ahí al sótano, y de momento ninguna fuente oficial nos confirma cuál puede ser la principal hipótesis, porque piensa que hasta ahora lo que vemos nosotros aquí son a 3 camiones de bomberos, a una veintena de bomberos, levantando escombros, levantando vigas, pidiendo silencio a los vecinos que están aquí. De hecho, había un cordón mucho más cercano, un cordón policial mucho más cercano a este bar de copas, que se llama Medusa Club. Lo han alejado pidiendo a los vecinos, a los curiosos que están aquí, que guarden silencio, dicen, a petición de los bomberos que necesitan trabajar, pues precisamente pendiente de lo que puedan escuchar debajo de los escombros. No sigues contando, Bauza. Hasta luego. Hasta luego. Si se acaban de incorporar a la radio, ahora 25, sepan que además de esta tragedia en Palma, la noticia de la noche es una frase que ha pronunciado Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, a falta de solo unas horas para que comenzara la campaña electoral, en un acto con los empresarios catalanes, el Círculo de Empresarios, que es el lobby de los empresarios catalanes. Allí el presidente del círculo, Jaume Guardiola, le ha preguntado directamente a Feijóo, le dice: ustedes van a tener 2 alternativas para pactar después de las elecciones europeas. La primera, con la que nosotros nos sentimos cómodos, esta se lo ha dicho el Círculo de Empresarios, el presidente, dice: la primera es que ustedes sigan pactando con socialistas, con liberales, con verdes, y la otra alternativa que van a tener es un pacto del PP hacia su derecha. El PP español, ¿por qué apuesta exactamente? Esto lo ha preguntado el Círculo de Empresarios a Feijóo, y ahí es cuando el presidente del PP ha pronunciado estas palabras. Yo estaría muy atento al planteamiento de Meloni. No sé, no tengo información suficiente, pero no me parece homologable a otros partidos que se consideran de extrema derecha en Europa. No me lo parece. Por lo tanto, Feijóo abre más que nunca la puerta a un posible pacto con la extrema derecha italiana. Esto, decíamos, en el PSOE estaban que no se creían el balón de oxígeno que les ha regalado el Partido Popular a punto de empezar la campaña electoral. Pero una polarización de campaña con el miedo a la extrema derecha en el centro es lo peor que le puede pasar, por ejemplo, a Sumar. Porque en las últimas generales ya se demostró que ese marco arrastra voto de izquierda hacia el PSOE
como herramienta para frenar a un PP dispuesto a pastelear con la ultraderecha. En el mitin de inicio de campaña de Sumar ha estado Ana Fernández Vila. Ana, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Sí, el voto útil al PSOE, como decías, y la falta de movilización de su espacio son algunos de los riesgos que Sumar enfrenta en estas europeas, en las que además compiten por primera vez contra Podemos, contra Irene Montero en unas elecciones a nivel nacional. Así que el mensaje que más se ha escuchado este jueves en el mitin de arranque de campaña de Sumar ha sido la llamada a la movilización para evitar, como hace un año, que avance la derecha y la extrema derecha. Impedisteis que hoy gobernara Feijóo y Abascal, pues os pido que hagáis exactamente lo mismo, que os movilicéis. Los vamos a volver a derrotar democráticamente. Para esto tenemos que movilizar cada barrio de Madrid, cada barrio de España, pidiendo el voto a Sumar. Yolanda Díaz ha definido a Sumar como la internacional de la esperanza, porque el miedo, ha dicho, no moviliza, sino la esperanza, y se ha afanado además Yolanda Díaz por dejar claro que Sumar no es el PSOE, con críticas a sus socios de gobierno por aliarse en Europa con la derecha. Somos la fuerza que garantiza que no va a haber recortes en España, para que no vuelva la austeridad 2.0 que defiende el Partido Popular en Europa, pero que ha votado y defiende el Partido Socialista en Europa. Mitin con muchos recados al PSOE y también avisos como el de la candidata Estrella Galán tras la decisión de los socialistas de retirar la ley del suelo. Si el PSOE va a seguir mirando a la derecha para sacar este tipo de leyes, como lo hace en Europa, con Sumar, que no cuente, con nosotras, que no cuente. Arranca así una campaña Sumar con la mirada puesta en evitar el abrazo del oso del PSOE, sin mención ni mensaje subliminal a Podemos. No les van a confrontar directamente, eso nos dicen, pero en Sumar son conscientes también de que se juegan ser la fuerza hegemónica a la izquierda del PSOE. Claro, porque el CIS ahora mismo dice que Sumar quedaría en cuarta posición con 4 escaños. Por lo tanto, el de Izquierda Unida sí que lo conseguirían, pero el de Más Madrid no. Y esa misma encuesta, la del CIS, le da entre 2 y 3 a Podemos, que se ha ido esta noche a los orígenes, a Lavapiés, a iniciar su campaña. Adrián del Pozo, buenas noches. Buenas noches, Aymar. Y Podemos sí que va a ir a esa confrontación. Podemos sabe que esto va de ser o no ser, que tienen que enseñar músculo frente a Sumar. La propia Montero ha reconocido que vienen de meses difíciles, ha dicho, y por eso se reivindican como la auténtica izquierda. Irene Montero. Si el bipartidismo quiere volver para que nada cambie, la izquierda en España se tiene que volver a poner en pie para cambiar todo lo que tiene que ser cambiado. Y de eso van estas elecciones. Vela y Montero han criticado al gobierno de coalición, sobre todo a cuenta de las relaciones entre España e Israel. Y romper hoy las relaciones diplomáticas con Israel y parar la compraventa de armas, y hay que llevar a Netanyahu ante la Corte Internacional de Justicia. Si lo hacen otros países, ¿por qué no puede hacerlo también España? En clave europea, Montero ha cargado contra la posición de los 27 en la guerra en Gaza, pero también en Ucrania, contra lo que ha llamado consenso belicista. Cada dinero que invertimos en armas, cada dinero que invertimos en tanques, cada dinero que invertimos en hacerle el trabajo sucio a los Estados Unidos de América, es un dinero que quitamos de nuestra sanidad, de nuestra educación. Podemos ha buscado hoy en este inicio de campaña movilizar a los suyos desde el barrio de Lavapiés, feudo de la izquierda, a la izquierda del PSOE. Hablaremos después, gracias Adrián, hablaremos de la retirada de la ley del suelo, a la que hacía mención antes Estrella Galán en la crónica de Ana Fernández Vila. Pero antes quiero preguntaros, Fernando Garea, Raquel Ejerique, Daniel Bernabé, quiero pediros que me hagáis una foto de la línea de salida de esta campaña electoral que comienza esta medianoche. Bernabé, empiezo por ti. Sí, yo creo que sobre todo tras estas declaraciones de Feijóo, el Partido Popular va a tener una dificultad para encajar un presupuesto de cuál es exactamente el modelo de sociedad que quiere para Europa y para España, ¿de acuerdo? Sobre todo cuando veamos, por ejemplo, lo de Feijóo volver después de mucho tiempo a poner una propuesta económica encima de la mesa, que hacía meses que yo al menos no se la escuchaba, y que volvió a hablar de bajar impuestos a los jóvenes. O sea, como si la única capacidad a estas alturas que tuviéramos ya de intervenir en economías fuera bajar impuestos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues en este sentido el PSOE sin duda alguna va a aprovechar esta situación. Como bien habéis dicho, evidentemente esta polarización en torno a dos bloques al final acaba arrastrando voto al partido más grande, sobre todo porque bueno, pues en estas últimas semanas hemos visto una serie de disensiones dentro del gobierno que luego veremos. Que Sumar tenga o no razones para llevarlas a cabo, al final creo que acaba siendo perjudicado, porque la imagen general es
quién acaba haciendo propuestas y quién acaba frenándolas o poniendo palos en las ruedas. Mira, vamos a hacer una cosa, Bernabé, si te parece, vamos a contarlo ya en detalle, lo que ha sucedido con la ley del suelo, y entramos al análisis. Hoy el Gobierno ha tenido que retirar in extremis esa reforma de la ley del suelo para evitarse la segunda derrota parlamentaria de la semana. El martes le pasó con la ley del proxenetismo planteada por el PSOE. Hoy Sumar iba a votar en contra también de la ley del suelo, una reforma de la ley del suelo que salió del Consejo de Ministros en el que está Sumar. Sumar desde un primer momento fue franco con este asunto, decía no nos gusta, pero es cierto que Sumar forma parte del Consejo de Ministros del que salió esta ley, y hoy iba a apoyar las enmiendas a la totalidad para hacer que esta ley ni siquiera llegara a tramitarse en el Congreso. El PSOE, viendo que Sumar se quitaba de la ecuación, ha intentado que el PP le facilitara la tramitación de esta ley absteniéndose, y el PP, que básicamente está absolutamente de acuerdo con el contenido de la ley, el PP ha visto la oportunidad de infligirle al PSOE una segunda derrota parlamentaria justo en la semana de inicio de la campaña electoral. Así que lo que ha hecho ha sido dar a entender, no anunciar, pero dar a entender que iban a votar en contra. El PSOE, ante esto, ha dicho, no nos podemos permitir una segunda derrota parlamentaria en esta semana, retiramos la ley y ya veremos qué pasa, si la vuelven a traer los grupos parlamentarios o qué pasa con esa reforma de la ley del suelo. Isabel Villar. Sí, dicen que la trabajarán con el resto de grupos, confían en sacarla una vez superado el ciclo electoral. El principal objetivo de la reforma es agilizar la ejecución de planes urbanísticos, aunque se presenten denuncias menores contra ellos. Ahora mismo, cuando hay un defecto formal en un plan urbanístico, todo el plan se anula, se paraliza por completo. Con el cambio, solo se iba a anular el apartado con el fallo, con ese defecto, en vez de todo en su conjunto. Este era el núcleo de la reforma que, según decían dirigentes del PP hasta hace no mucho, se basaba en un texto suyo. Pero hoy, con las elecciones a la vuelta de la esquina, el partido no le iba a ahorrar la derrota al Gobierno, así que el PSOE ha optado por una retirada a tiempo. Eso sí, entre reproches a los populares. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda. Que coincide con el Gobierno en que esta es una buena ley, que sabe que le está haciendo un roto a los ayuntamientos. Yo lamento que hayan dejado a un lado el interés general, pues para aprovechar y querer dar una zancadilla al Gobierno. Le ha contestado Feijóo en Telemadrid. Cuando el Gobierno está roto y la coalición parlamentaria también lo está, ahora parece ser que el problema lo tiene la oposición, ¿no? Porque es cierto que la parte socialista del Gobierno ha cargado las tintas contra el PP, pero no contra sus socios de Sumar, que estaban dispuestos a tumbar una ley salida del Consejo de Ministros con el argumento, lo decía Yolanda Díaz, de que la reforma elimina garantías contra la especulación inmobiliaria. Sumar no está en el modelo de la especulación, de la construcción sin límites y de eliminar unas garantías que estaban en el derecho administrativo no por casualidad. El resto de socios, Esquerra, Bildu, han pedido al PSOE que se deje de lentejas, que negocie con ellos antes de llevar leyes al Congreso, aunque Aitor Esteban sí ha tenido un reproche para Sumar. Lo votó en el Consejo de Ministros, ¿no? Y ahora hablando de pelotazos urbanísticos, etcétera. Y sobre lo que ha hecho el PP no estaba muy sorprendido. Un momento preelectoral, vamos, si ya normalmente no le da ni agua al Gobierno, esta vez no le va a dar ni sed. Palabras del portavoz del PNV en el Congreso. Bernabé. Es que esto define muy bien el momento. Quiero decir, por un lado, las elecciones europeas se hacen llamamientos al bloque democrático, se hacen llamamientos a parar la ultraderecha, pero la ultraderecha no se puede parar siempre con una elevación del tono moral. Eso tiene que venir acompañado de medidas sociales. Y cuando tú presentas una ley del suelo que ha sido aplaudida por el sector de la construcción, por la Federación de Municipios y Provincias, que está presidida por el PP, y con Garamendi llamando a un gran acuerdo entre el PSOE y el PP, muy de izquierdas esta ley del suelo, no parece. ¿De acuerdo? Al final tiene que haber materia, al final tiene que haber una justicia social, que era precisamente lo que el otro día Milei decía que era algo que había que eliminar, y tiene que haber un modelo urbanístico y un modelo de vivienda en un momento en que es un problema importantísimo que está retirando de la política y está haciéndola ver como una actividad inútil a mucha gente en este país que no tiene capacidad de acceder a la vivienda. Ahora bien, visto todo esto, ¿cuál es el problema que yo creo que está en el asunto de la táctica electoral? Sumar, yo creo que tenía razones sobradas para votar en contra de esta ley. Lo que digo es que cuando tú esto lo llevas adelante, en una semana donde además has votado en contra de otra ley, que a mí me parece que ahí Sumar tenía bastante menos razones para votar en contra de la ley del proxenetismo, al final la imagen que estás dando es que eres tú el que estás evitando que las cosas salgan adelante. Es mucho más difícil de explicar el proponer leyes que evitar
que salgan adelante cuando tú eres parte del gobierno y votas en contra. Es decir, que Sumar se ande con ojo con esto, que evidentemente quien tiene la responsabilidad, supongo, primera de negociar y de plantear es el PSOE, que es la parte mayoritaria del gobierno, pero que no vea en esta negación permanente de la acción dentro del gobierno algo de lo que se puede sacar partido diferenciándose del PSOE en este tipo de acciones, porque creo que esto al final penaliza. Si Sumar quiere diferenciarse, tiene que tener modelo propio y tiene que presentar y tiene que llevar adelante iniciativas más que negar las que el PSOE encima de la mesa, porque si no creo que esto les va a acabar pasando factura en lo electoral. Jerique. Bueno, yo creo que hoy Feijóo ha conseguido enfadar por la noche a gran parte del PP y por la tarde o por la mañana ha conseguido enfadar seguramente a muchos de sus 3.000 alcaldes y 11 presidentes de comunidad autónoma, ¿no? Porque entiendo la oposición o la estrategia nacional de no darle a Pedro Sánchez una victoria, y es lícito, legítimo y electoralmente es impecable como razonamiento a punto de ir a unas elecciones, pero claro, hay que recordar que precisamente la ley del suelo beneficia, estaba de acuerdo el PP en su fondo, ¿no? Como quitar trabas o controles, ¿no? Según a quien le preguntes, pues para el PP la construcción, el sector de la construcción y muchos de esos alcaldes donde gobierna el PP y comunidades autónomas donde también gobierna, pues son trabas a la construcción de viviendas. Si le preguntas a Sumar o le preguntas al sector de los inquilinos, ¿no? A las plataformas de vivienda, te dice que esos son controles para evitar desmanes en planes urbanísticos, que por cierto hemos hecho en este país un máster durante 10 años sobre esto, ¿no? Y han quedado esqueletos y monstruos por todas las rotondas y municipios de España, ¿no? Yo creo que es una ley que se está simplificando, bueno, como ya casi todo en el debate parlamentario, esa visión simplista, ¿no? De pues construyamos más y así pues la gente podrá comprar casas. Bueno, eso es una pata de la cuestión, pero porque se construyan muchas casas no quiere decir que se la pueda comprar la gente trabajadora, porque lo que estamos viendo ahora que es que faltan casas, pero las que hay se las están comprando la gente que tiene dinero, los fondos de inversión, inversiones extranjeras, ¿no? Quiero decir que la ley del suelo tampoco se está planteando un poco desde el PSOE también, ¿no? Como si fuera la gran panacea, como si por aprobar esta ley del suelo de repente crecieran las casas como setas y todas fueran a parar a manos de trabajadores y de la clase obrera, y eso pues realmente es una falacia, ¿no? Eso no es exactamente así. Y sobre la posición de Sumar, yo no le achacaría, a ver, los gobiernos de coalición han llegado recientemente, ¿no? a España, y bueno, tienen sus ventajas y sus desventajas y tienen sus incoherencias, pero a ver, ¿quién no es incoherente, no? Y yo creo que es lógico que si está en un Consejo de Ministros y esa ley pasa, aunque muestren su desacuerdo, pues bueno, se aprueba y ya está, pero me parece también institucionalmente impecable que luego, si en el fondo no estás de acuerdo y lo has hecho valer en el Consejo y lo has comunicado a tu socio de gobierno, pues que en el Congreso no quieras que eso pase, ¿no? Porque quitar trabas no siempre, bueno, tiene un contrapeso y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? En todas estas compras y análisis que estamos haciendo de mascarillas y tal. Cuando quitas trabas, evidentemente favoreces, flexibilizas, dinamizas un sector, pero también lo privas de ciertos controles y abres gateras por donde se puede colar también la corrupción, y esto es algo que hemos visto en muchísimos planes urbanísticos. Garea. Bueno, yo diría que de lo de hoy, bienvenidos a la realidad. Es decir, es muy difícil sacar adelante la legislatura, es un gobierno con una cierta debilidad parlamentaria y, como vemos, interna, y por eso ocurren estas cosas. A mí sí me parece ciertamente extravagante, sorprendente y todos los adjetivos que se quieran poner que una parte del gobierno de coalición luego se oponga a algo que pasa por el Consejo de Ministros. A mí me parece muy llamativo. Y me parece muy llamativo porque creo que lo que ha ocurrido hoy son varias equivocaciones por parte del gobierno. Uno, un error de cálculo, no medir cuáles son tus fuerzas, confiar y pensar que al final el PP te va a salvar. Y en segundo lugar, un error de oportunidad clarísimo, es decir, estas dos derrotas que ha tenido esta semana el gobierno en el Congreso justo en el arranque de la campaña electoral no parece el momento más propicio para que, por ejemplo, Sumar rectifique posiciones y pacte cosas que antes ha mantenido
como críticas a eso que se aprobaba en el gobierno. No es el momento más idóneo para eso. Y luego, de todos los argumentos que utiliza el gobierno del Partido Socialista, el que sinceramente me parece más sorprendente es esto de culpar al PP y exigir que sea el PP quien te tiene que sacar las castañas del fuego. Es decir, el gobierno ha elegido un bloque, ha dicho reiteradamente y muchas veces que hay un bloque progresista con el que gobernar, y además mantiene una confrontación legítima, correcta y probablemente con razón con el Partido Popular. Y en el momento en el que no hace pie en una votación, recurre al Partido Popular para que el Partido Popular le ayude. Se dice, es que el contenido es muy parecido a lo que sostiene el PP, pero es que cuando se aprueban leyes no basta el parecido. Cada uno tiene sus posiciones, cada gobierno, cada partido legítimamente. Unas podrán gustar más, otras podrán gustar menos. Eso se hace negociando y se llega a acuerdos respecto a los artículos de las leyes, pero lo que no puede ser es que se apruebe la ley, como ha pasado también con decretos que presentaba directamente el gobierno de coalición en el Congreso y exigía que el Partido Popular los apoyara sin negociación previa y sin pactar el contenido. También ha ocurrido con los socios parlamentarios, que especialmente el PNV se ha quejado muchas veces de esto. No sé dónde está escrito que es la oposición quien le tiene que salvar al gobierno cuando tiene un problema con la votación. Respecto a Sumar, es evidente que está en una estrategia desde hace meses de diferenciarse del Partido Socialista por interés electoral, porque lo necesita para estas elecciones europeas, pero no sé si está eligiendo los momentos bien ni en qué situaciones hacerlo. Y yo creo que es muy importante también otro punto de esto, que al final es un poco como el aleteo de la mariposa que provoca consecuencias distintas. Hace meses, cuando se gestionó, en mi opinión, tan mal desde Sumar el tema de la salida de Podemos del gobierno, una de las cosas que analizábamos y decíamos, ojo, porque ahora Podemos tiene manos libres para hacer oposición desde el Congreso sin estar en el gobierno, y va a condicionar mucho la posición de Sumar, porque Sumar, en cambio, va a tener que pactar cosas con el Partido Socialista que no son, digamos, agradables para la izquierda. Yo creo que eso lo estamos viendo y lo hemos visto con algunos ejemplos. Uno muy claro, hace un par de semanas el episodio aquel de los barcos que supuestamente llevaban armas a Israel, Podemos se lanzó a ese tema porque consideraba que tenía que hacerlo. Sumar fue detrás y se comió el amago, por decirlo en términos de fútbol, con Podemos. A pesar de que desde el Partido Socialista los ministros llamaban a Sumar y decían, no entréis en esto, que el barco que va a Cartagena no va a Israel. Pero Sumar se vio obligado a no dejarle esa baza a Podemos que le quedaba libre. Pues ahora, ante las elecciones europeas, vemos que una de las cosas que ocurre es que Podemos, en algunas cosas, con toda su debilidad y todo lo que se dice que está tan mal, le termina marcando el camino a Sumar, por lo que digo, porque necesita Sumar no dejarle libre todo ese carril de oposición que ahora tiene Podemos, y creo que eso está en lo que ha ocurrido durante esta semana. Seguimos en Hora 25. Y hoy en El Larguero hablamos de la suerte, de la mala suerte de Nadal. Carreño, muy buenas. Hola, Aymar, mira que ha sido un tío con suerte toda la carrera, ¿eh? Pero ante su último Roland Garros había tenido lugar el sorteo, como no tiene ahora mismo ranking porque no juega, ahora mismo está desaparecido en el ranking mundial, entra en el sorteo y te puede tocar en la primera ronda con el número 1 del mundo. Le podía haber tocado con Djokovic perfectamente. Bueno, pues no ha sido el número 1, pero ha sido el número 4. Es Zverev, el alemán, que está jugando bien, viene de ganar en Roma y va a ser su primer rival. Muchos dicen que va a ser el primero, mala pinta, el primer y el último partido. Bueno, vamos a ver, que tendrá que jugarlo. Y además ahora en la Liga CB acaba de ganar el Barça 9-2, 9-7 al Lenovo Tenerife, así que habrá semifinal, habrá clásico Barça-Real Madrid en la semifinal de la Liga CB. Y por supuesto, el lunes hay lista de Luis de la Fuente, hablaremos de la lista, a ver cuántos del Atlético de Madrid hay en esa lista de Luis de la Fuente. Mira, Garea, cómo se ríe. La ropa para mañana, Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches, pues teniendo presente que la temperatura va a subir ligeramente respecto a hoy, ya podemos preparar para mañana por la tarde ropa de verano en la Comunidad de Madrid, en Extremadura, Castilla-La Mancha y gran parte de Andalucía. Aquí vamos a tener máximas cercanas a los 30 grados, pero es que en el Valle del Guadalquivir, donde hoy se han alcanzado los 33, mañana va a subir un poco más y se confirma que el fin de semana ya tendremos máximas de 30-35 grados en la mayor parte de poblaciones. De momento quedan al margen de este ascenso Canarias y en general todo el litoral de la península, donde el ambiente incluso a ratos se notará fresco.
Vasco. Además, va a ser un día soleado en todo el país con una excepción. Todavía tormentas van a ser las últimas de esta semana en el Pirineo a partir de esta próxima madrugada y hasta primeras horas de mañana por la tarde. Mucha precaución porque con estas tormentas que van a ser persistentes, el caudal de los ríos que bajan de los Pirineos podría subir bastante. El País ha desvelado hoy la carta que le mandó la embajada argentina al gobierno de España hace un mes, anunciando que venía Milei, anunciando el viaje que ha terminado provocando la crisis diplomática por los ataques de Milei a Pedro Sánchez. En aquella carta, la embajada argentina anunciaba que iba a ser un viaje privado. Voy a leer literal, ¿eh? El señor presidente de la República Argentina, don Javier Gerardo Milei, estará en España entre los días 17 y 19 de mayo en visita privada. Ya no es solo que este primer aviso de Argentina a España se produjera el 30 de abril, que es un mes después de que Milei anunciara en sus redes sociales que venía a España al acto de Vox, sino que Argentina en esta carta habla claramente de viaje privado, cuando el gobierno de Milei ha insistido una y otra vez en que el viaje era oficial. Han insistido en eso de oficial para quitarse de encima a los críticos que estaban criticando el hecho de que se pagara con dinero público argentino, tal y como están las cosas allí, un viaje de este señor para venir a un acto de Vox. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. Visita privada, dice la carta de la embajada. Más que visita privada, yo creo que ha sido un viaje público del Milei privado con sus opiniones públicas para justificar gastos públicos y también para tener o recoger una cosecha privada, que es de lo que se ha tratado esto. Los líderes son ambivalentes, ¿no? Funcionan como una cosa o la otra dependiendo del gasto que necesiten, y cuando digo gasto económico y también gasto ideológico. Recordemos aquí que hace un par de años la vicepresidenta Carmen Calvo dijo que Pedro Sánchez podía decir una cosa como candidato y otra como presidente sin contradecirse. Eran dos personas diferentes. Milei no varía el discurso y eso que creo que perdemos. El Milei privado es el Milei público porque predica la naturalidad, que consiste en no desistir durante 24 horas de parecer lo que uno realmente es. Lo divertido de todo este asunto y de lo que informa hoy el país es que la respiración artificial con la que tiene sometida a Argentina en asuntos sociales y en asuntos económicos no evita que se venga de acampada ultra un fin de semana para apoyar a Abascal, de tal manera que la extrema derecha de un país europeo como España puede contar con el presidente argentino que, relajado, usa el dinero de un país en bancarrota para insultar al presidente de ese país y a sus jueces, porque si algo le sobra es tiempo y recursos. Hasta mañana, Javois. Hasta mañana, un beso. Please, Spanish police is asking you for silence. Firemen are working, trying to get if there are more victims, okay? Please keep silent. Las fuerzas de seguridad siguen pidiendo silencio a las personas que están alrededor del edificio de Playa de Palma que se ha derrumbado esta noche. Silencio para intentar oír algo entre los escombros, intentar encontrar personas con vida entre los escombros. De momento, el balance sigue siendo de 4 muertos, al menos 4 muertos, por lo menos 27 heridos. Vamos a volver allí. Juan Antonio Aguza, ¿qué sabemos? Pues mira, tal cual, el sonido que acabamos de escuchar es de hace apenas 5 minutos. La policía se ha acercado al cordón policial pidiendo ese silencio porque decía los bomberos, para los bomberos es imprescindible poder escuchar porque ahora mismo las tareas se centran en el sótano, siguen retirando escombros para poder acceder al sótano y ver si hay gente atrapada, si hay víctimas, si hay gente con vida y ver exactamente si pueden finalizar todas esas tareas que ahora mismo, como digo, se centran en la retirada de escombros por parte de los bomberos para poder determinar si hay alguna persona atrapada en el sótano de este establecimiento, en Playa de Palma, en primera línea, zona turística. Nos dicen agentes de la policía local que trabajan los bomberos con la hipótesis de que pueda haber gente atrapada. No nos pueden cuantificar cuánta ni tampoco cuál sería su estado, si estarían con vida o no, con lo cual dicen el trabajo es minucioso, retirando escombros de manera, como digo, minuciosa y pidiendo sobre todo esa colaboración ciudadana, guardando silencio. Las cifras son las que hemos dado hasta ahora. Sí. 4 personas fallecidas, al menos 4 personas fallecidas. Policía Nacional habla de 27 personas heridas, el 112 habla de 21, son cifras que ahora mismo van bailando porque tampoco se sabe con certeza cuánta gente había y sigue la expectación aquí en esta calle Cartago, número 36, en el Medusa Club, en primera línea de Playa de Palma, con los bomberos trabajando. Han colocado ahora una carpa que nos dificulta la visión de los trabajos
que se entiende evidentemente, pero están centrados básicamente ahora en eso, en intentar acceder al sótano e intentar rescatar si hubiera todavía alguien con vida. Bauza, ¿se sabe si los 4 muertos son clientes o hay trabajadores del club entre ellos? Por lo que hemos podido hablar con algunos de los testigos que nos han comentado, uno de ellos sí que parece que es trabajador, del resto no sabemos, ni policía, ni bomberos, ni Policía Nacional, ni tampoco fuentes del Ayuntamiento de Palma nos confirman las identidades, pero sí que por los familiares que hemos visto que pedían explicaciones a las fuerzas y cuerpos de seguridad, uno sí que, al menos uno de ellos, sería uno de los empleados. Nos sigues contando a lo largo de la noche, Juan Antonio Bauza, gracias. Hasta luego. Hora 25. Aimar Bretos. Un día después de que el gobierno de España anunciara que va a reconocer el Estado palestino el martes que viene, un día después de ese anuncio, hoy la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha decidido ir con todo. Silencio, señor Padilla. Gracias. Hagan con Hamas lo mismo que con ETA. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Ese es el mensaje que están dando. Le ha contestado esta tarde el presidente Pedro Sánchez. Vengo escuchando de un tiempo a esta parte, y particularmente a partir de ayer, a Aznar, a Ayuso, a Feijóo y a Abascal, que por reconocer el Estado de Palestina somos amigos de los terroristas. Lo han dicho hoy, de nuevo, que somos amigos de los terroristas. Vamos a ver. Son Noruega, Irlanda, el fiscal de la Corte Penal Internacional, los más de 140 países que en la última Asamblea General de Naciones Unidas votaron a favor del reconocimiento del Estado de Palestina. Somos todos amigos de los terroristas. Tú mata, que yo te daré una comunidad autónoma. Tú mata, que yo te daré un Estado. Son las palabras de Isabel Díaz Ayuso. Son tremendas, además de falsas, porque dime tú qué comunidad autónoma le ha entregado nadie a la izquierda abertzale. Garea. Es que me resulta muy difícil decir algo que no sean calificativos improcedentes. Es decir, yo creo que lo de Ayuso hace mucho tiempo que pasa de la raya. Como tú bien dices, es que no hay ninguna comunidad autónoma que haya sido fruto de la presión de los terroristas. Es más, al contrario, yo creo que los terroristas no han conseguido en España ninguna ventaja política, y yo creo que esa es una de las grandezas de cómo se consiguió terminar con ETA, y me parece que además volver otra vez a resucitar el tema de ETA permanentemente en la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid, como si además estuviera Bildu sentada ahí en esos escaños, me parece que no se sostiene, pero incluso me siento ridículo explicando esto, que me parece bastante evidente. Es decir, hace ya mucho tiempo que Ayuso no solo lo que dice, y concretamente en la Asamblea, sino también lo que hace, es decir, lo que tiene pendiente todavía de aclarar respecto a la actuación de su pareja, pero no porque sea su pareja, sino porque es la persona con la que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por tanto ha asumido también desde la presidencia de la Comunidad la defensa, la filtración de noticias falsas que tenían que ver con la defensa de la pareja de Ayuso. Es decir, yo creo que todo ese revolutum hace terrible lo que está pasando en la Comunidad de Madrid, en concreto respecto a Ayuso. Y sobre el fondo del asunto, Garea, dejando el tema Ayuso a un lado, sobre la relevancia, la oportunidad y las consecuencias del reconocimiento de Palestina como Estado. Bueno, ahí desde luego lo que sí es un tema que requiere muchos matices, y no esta simpleza de si estás de un lado o si estás del otro. El Partido Popular, la versión oficial, la posición oficial de Feijóo, ya sabemos que además estaba en el programa electoral del PP el reconocimiento de Palestina. Desde hace mucho tiempo es un acuerdo del Parlamento, lo defendió Mariano Rajoy y creo que también José María Aznar cuando eran presidentes del gobierno. No se pudo poner en marcha, entre otras muchas cosas, porque ninguna de las dos partes estaban a favor, porque además en Palestina se impuso Hamás en unas elecciones que por cierto fueron las últimas, y luego ya dejó de haber elecciones, y Hamás está en contra de los dos estados porque está en contra de la existencia de Israel. Yo creo que eso es una obviedad. Y hay una corriente en Europa en la que puede estar también Feijóo, que no estaría solo en eso, que nada menos que incumbe a países como Alemania,
como Francia, como Italia, como Bélgica, desde luego Estados Unidos también, pero me estaba refiriendo solo a Europa, que lo que dice es sí, estamos a favor del reconocimiento de los dos estados, pero es verdad que puesto que en esta situación en la que estamos tiene que terminar, como todas las guerras, por otra parte, en una negociación diplomática, parte de esa negociación diplomática tiene que estar en la mesa ese reconocimiento, que además hay que establecer unas determinadas condiciones de cuáles son las fronteras, cuáles son las condiciones de todo tipo que tiene de administración, de ejército, de policía, etcétera. Y hay quien sostiene esto. Yo no sé cuál de las dos, no me siento capacitado para decir si hay que estar a favor del reconocimiento inmediato o de la otra, pero digamos que hay base para sostener que puede no ser oportuno ahora, pero si se recurre a esa brocha gorda, yo creo que se está cometiendo un error bastante grave. Tengo también algunas más que dudas de algunas de las expresiones que utiliza algunos miembros del gobierno, como esta cosa de desde el río hasta el mar, etcétera, que tiene algunas reminiscencias un poco terribles también. Mira, vamos a escuchar a Yolanda Díaz, que es quien ayer en un vídeo que se grabó celebrando que España vaya a reconocer el Estado de Palestina la semana que viene, terminaba diciendo esto. Palestina será libre desde el río hasta el mar. Esta expresión, el desde el río hasta el mar, es según Israel una proclama antisemita que aboga por la eliminación de Israel. Quienes la usan dicen que no es así, que es un lema en defensa del pueblo palestino. ¿Qué significa exactamente desde el río hasta el mar? Marisol Rojas. Desde el río hasta el mar significa desde el río Jordán hasta el Mediterráneo. Es una fórmula que han utilizado tanto palestinos como israelíes. Ignacio Álvarez Osorio es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Complutense de Madrid. Todos los pensadores sionistas, ¿no?, antes y después de la creación del Estado de Israel, han defendido un Israel en el 100% del territorio, ¿no?, que hay comprendido entre el río y el mar. Y los palestinos empiezan a decirlo cuando nace la Organización para la Liberación de Palestina. Cuando surge la OLP, ¿no?, en los años 60, ellos reivindican la liberación de Palestina en el conjunto del territorio de la Palestina histórica, que implica obviamente la destrucción, ¿no?, de Israel. Lo que pasa es que la OLP después cambia, ¿no?, de programa y acepta un mini-estado en Cisjordania, Gaza y Jerusalén Este, ¿no?, a partir del año 1988. Isaías Barreñada es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense. Le preguntamos por el uso que hace el grupo terrorista Hamás de esta expresión. En la Carta Fundacional de Hamás de 1988 tampoco se utiliza esa fórmula. En cambio, en el documento político del año 2017 sí se hace diciendo que Hamás no renunciará a la Palestina histórica, pero se compromete a una fórmula consensuada de un Estado palestino en Cisjordania y en Gaza. Es una simplificación atribuir solamente a Hamás o a los grupos más radicales esta fórmula. Y el Likud, el partido que preside Benjamín Netanyahu, recoge esta fórmula en sus estatutos. Cuando en algunos países como Alemania se habla de prohibir la utilización de esa expresión, no son muy conscientes de lo que dicen, porque el propio programa del gobierno israelí y todos los ministros del gabinete israelí hablan, ¿no?, de un gran Israel que va desde el río hasta el mar. La expresión ha ido adquiriendo nuevos significados también fuera de la región. Hay quien lo utiliza para reivindicar una solución que no se limite a la cuestión estatal, sino que tenga en cuenta también a los refugiados y a los palestinos que viven en Israel. Bernabé, tu análisis del reconocimiento del Estado palestino y sus consecuencias. A mí me parece de una enorme importancia, por una razón fundamental, y es algo que quizás, fíjate, ni siquiera se está viendo desde determinada izquierda. Esta semana Podemos ha intentado quitarle importancia diciendo que que es poco más que una acción cosmética, nada más lejos de la realidad. Claro que hay 140 países, 140 y pico, que reconocían ya a Palestina, pero eran todo países de gran importancia: China, Rusia, países africanos, latinoamericanos, pero que estaban fuera de la órbita occidental, del bloque occidental. El hecho de que España encabece, abra la puerta a un reconocimiento de Palestina dentro de este bloque occidental, es decir, dentro de los países OTAN, de los países cercanos a Washington, de los países Unión Europea, lo que significa es la apertura de una forma diferente de tratar a Palestina y de dar una capacidad de futuro de solucionar este problema, este enorme conflicto, y por otro lado que la propia autoridad palestina ha reconocido esta semana con especial insistencia, ¿no?, y alegría el que esto haya sido así. Fíjate que hay que leerlo también en clave internacional. España evidentemente juega su autonomía, su soberanía, pero desde mi punto de vista hubiera sido bastante difícil sin que Estados Unidos en alguna reunión previa probablemente haya abierto la mano, porque Israel ya se ha convertido en un socio cada vez más problemático e incontrolable. Y como último apunte, respecto a las palabras de Ayuso, hoy Feijóo reconoce a Meloni
pero las tácticas, las formas y las declamaciones de Meloni ya estaban en Ayuso desde hace mucho tiempo. Raquel. Bueno, evidentemente hay este reconocimiento, ¿no? No va a parar el problema principal que hay ahora mismo, ¿no? Que mientras hablamos siguen muriendo niños, hay familias que siguen moviéndose, no saben a dónde y no hay un lugar seguro y no hay ni siquiera salida, ¿no? En Gaza. Y en ese sentido, bueno, es algo simbólico, pero es importante también porque apela a un futuro que ojalá no fuera muy lejano y en el que pudiera haber una negociación. ¿Y por qué es importante? Porque si Israel, que estamos hablando de Gaza, pero no olvidemos Cisjordania, ¿no? Donde está también aplicando una política de hostigamiento desde el ataque terrorista del 7 de octubre, si tú no estás interfiriendo en ningún estado porque no hay fronteras, pues claro, digamos que no se te pueden pedir tantas responsabilidades, ¿no? Entonces yo creo que el hecho de que haya unas fronteras y que haya un estado palestino es importantísimo también para la rendición de cuentas y en ese sentido me parece fundamental. Evidentemente se hace ahora no por casualidad, como contabais en la crónica, es una idea que no es nueva, ni muchísimo menos, pero claro, ahora mismo aparte de la propuesta en sí, es muy simbólica, ¿no? Porque es plantarse delante de Israel y ya sabemos Israel, bueno, lo hemos visto, ¿no? Cómo ha reaccionado ante estos reconocimientos. Y yo creo que aparte de que sea algo simbólico y una mirada hacia un futuro que ojalá sea mejor, también es un planteamiento político que hace Pedro Sánchez y tantísimos países, ¿no? Que ya lo habían hecho previamente y que quizás lo hagan en los próximos días, y el planteamiento es plantarse delante de la barbarie contra gazatíes que son totalmente inocentes de lo que hizo Hamás. Y esta noche ha roto su silencio aquí en Hora 25 el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, que es su primera entrevista desde que el BBVA les presentó la OPA hostil, y ha sostenido aquí en Hora 25 de los negocios que la oferta del BBVA no es tan atractiva y que la continuidad del Sabadell es fundamental para las pymes. Javier Ruiz, buenas noches. Buenas noches, sí. El principal argumento del Sabadell para rechazar la oferta de BBVA son las pymes. Son entidades que necesitan más de un banco. Cuantos menos bancos hay, más problemas, dice González Bueno. Y nosotros tenemos de clientes 1 de cada 2 pymes. Esa cifra aumenta hasta el 66% en el caso de la Comunidad Valenciana y hasta el 66% en el caso de Cataluña. Segundo argumento en contra, como esto se paga en acciones y las acciones de BBVA están cayendo, la oferta cada vez es menos generosa. La prima, que en el primer día era del 30%, pues ahora se ha reducido más o menos al 8%. Por un 8%, pues en este momento tampoco parece que sea una oferta tan atractiva. El Sabadell dice sus empleados están enchufados para resistir y sus accionistas. Yo creo que ningún accionista racional puede manifestar ese compromiso. Hay gente que dice, hombre, pues esto sería una buena idea. Hay otros que dicen, nos parece una idea horrorosa, ¿no? ¿Y qué pita el árbitro? Los bancos centrales suelen pedir grandes bancos, pero el Sabadell dice sí, pero no del mismo país. Yo creo que los bancos centrales están buscando, sobre todo, las fusiones transfronterizas para vertebrar mucho más la Unión Europea. Esas son esquivas de momento. Así que tenemos 2 noes por 2 de las P's en esta ecuación. No por pymes, no por plantilla. Pero falta conocer una tercera. Esto es un no a este precio. Gracias, Ruiz. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Manzanas traigo. Ayer tuvo lugar un debate entre las cabezas de lista de las 2 principales fuerzas españolas al Parlamento Europeo, Dolors Montserrat por el PP y Teresa Rivera por los socialistas. Fue en La Sexta y lo dirigió Ana Pastor. La confrontación dialéctica hubiera dado más de sí si la moderadora, como para hacer boca, no hubiera planteado nada más comenzar la pregunta decisiva en estas elecciones: si el Partido Popular va a pactar con la extrema derecha en el Europarlamento, como ha hecho nuestro país en comunidades autónomas y ayuntamientos. En vez de contestar con rotundidad, la señora Montserrat utilizó aquel estilo que recordamos de cuando fue ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad. Cuando le hacían una pregunta que no le gustaba, cambiaba de tercio y siempre respondía: manzanas traigo. El problema para ella fue que ayer se encontró con una muy preparada candidata socialista que golpeó como un martillo pilón sobre la cuestión. Para la creación de la agenda pública, para la transición digital, para la transición verde, para la reindustrialización, para futuras ampliaciones, ¿va a ser la extrema derecha el socio de la derecha europea?
Un célebre politólogo define el asunto del siguiente modo: la democracia es un sistema en que los partidos pierden elecciones. Punto y 25. Lo dejamos aquí por hoy. Fernando Garea, Raquel Jerique, Daniel Bernabé, gracias amigos. Adiós. Se quedan ya con el larguero y a lo largo de toda la noche aquí en la SER, la última hora acerca del derrumbe en Palma que deja por lo menos 4 muertos y una veintena de heridos. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.